Executivo na Nipaho, Kutapara, para Pan American Health Organization, trata na Aruba para reunião preliminar para um estudo regional sumamente interessante e importante para a segurança de comida. De reunião com o time de manejo do Departamento de Salubridade Público, Aruba repassou questionário detalhado para o caráter e direção do estudo que toma lugar na Aruba proximamente. Total de 9 países de Latinoamérica y Caribe está participando en el estudio aquí. Ahora estamos en una etapa de diseño del estudio. Y lo que básicamente consiste el estudio es en estudiar, valga la redundancia, la alimentación de la población de la isla y luego, en base a esa alimentación, analizar cada una de las comidas para ver el nivel de contaminantes químicos que tienen a nivel de residuos. Acá hay que hacer una observación que es importante. No es una contaminación que uno come el alimento y ya va al hospital. Es algo que está en un nivel muy pequeñito, muy bajo, pero que al ingresar con los alimentos en el organismo se va acumulando a lo largo de los años y en algún momento puede producir problemas muy serios para la salud. Entonces el estudio lo que quiere hacer es, lo que se diría en términos más o menos técnicos, es realizar una evaluación de la exposición de la población a esos contaminantes químicos que llegan al cuerpo a través de los alimentos. Essa etapa determina aqui que nós está come, com frequência nós está come, e dengue se tem contaminante não, químico não, que pode representar peligro a largo prazo de nossa saúde. Por ejemplo, si tiene algún tipo de contaminante que lo por causa cáncer, diabetes, obesidad, daño en el riñón, etcétera, etcétera. Entonces, todo un proyecto muy importante para nosotros, para sobreacordar que nos consumo está de mayoría de nosotros, está de comida importada y que nos tiene un control también arriba, el tipo de comida, si está saludable y si lo por tiene algún tipo de contaminación en ella. Enfoque de investigação nota o tipo de contaminação que causa chuvatamento, sino contaminação química que está acumulada em corpo e que o tempo causa que certo órgão não falha por te hasta desarrollar câncer.